Bueno, antes cuando una persona se ponía de coloración amarilla, lo primero que le decían es, tenés un problema en el hígado o de una vez directamente tenés hepatitis, tenés que irte a revisar. Pero con el tiempo comenzamos a entender que no necesariamente el que una persona tenga esta condición significa que tiene un problema en el hígado. La lista de causas por las que una persona se puede poner amarilla es bastante amplia y de eso vamos a hablar a continuación con el médico internista Manuel Rojas, que está con nosotros esta mañana. Les quiero recordar que están disponibles el Facebook del programa para sus preguntas por escrito y también el WhatsApp 6087-7777 en caso de que quieran mandarnos una pregunta en video. Ponen el teléfono en posición horizontal, le bajan el volumen al televisor para que no compita con su voz, nos dicen quiénes son y desde dónde nos están viendo y nos mandan la pregunta para el doctor. Bienvenido, doctor Buenos Rojas. días. Ok, ¿cómo se le conoce esta condición, verdad? Porque ustedes los médicos le tienen nombres raros a las condiciones y a las enfermedades. ¿Esto cómo se llama? Ictericia. Ictericia. Okay. Entonces, para hablar de ictericia, que es la coloración amarillenta de la piel y de los ojos, uno debería echarse un poquito para atrás, para ver de dónde vienen esos pigmentos. Recordemos que nosotros tenemos glóbulos rojos. Los glóbulos rojos tienen una función muy importante, que es la de transportar oxígeno y llevarlo a los diversos órganos. Ese transporte se da por una molécula que se llama hemoglobina. Entonces, los glóbulos rojos tienen una expectativa de vida de aproximadamente 4 meses, 120 días, y los glóbulos rojos mueren. Eso pasa todos los días. Los glóbulos rojos van viviendo 120 días y se destruye. Cuando se destruye el glóbulo rojo, ¿qué es lo que hace? Libera la hemoglobina y esta hemoglobina se empieza a fraccionar. Se separa la parte de hierro, queda una molécula y ahí van por una serie de transformaciones por enzimas, aparece la famosa bilirrubina. Bueno, esta bilirrubina en etapas iniciales puede tener producciones adecuadas o elevadas. De eso vamos a hablar para buscar causas de elevación de bilirrubina. Bueno, este pigmento se produjo después de la ruptura de los glóbulos rojos y tiene que entrar al hígado. En el hígado es interesante, esto es como la gente que hace queso, ¿verdad? Entra la bilirrubina, van a poner una cuajada, creo que es lo que le ponen para hacer queso o alguna cosa así, o una levadura para que la gente entienda que eso es acción de enzimas. Bueno, entra la bilirrubina al hígado, por acción de enzimas se convierte en otro tipo de bilirrubina. En medicina se llama bilirrubina indirecta y directa, pero no compliquemos el asunto. Es otro tipo de bilirrubina. Pues este otro tipo de bilirrubina sale, va a la bilis que se almacena en la vesícula, y esta bilis se elimina al nivel del tubo digestivo. En ese tubo digestivo tiene que tener un montón de funciones la bilis, entre ellos el favorecer que se absorban las grasas. Pero también los pigmentos que van en la bilis, producto de la bilirrubina, son los que le dan la coloración a los orines y la coloración a las heces. Entonces, cuando uno empieza a hablar de ictericia es interesante, quiere decir que los niveles de estos pigmentos pasaron por arriba de lo normal. Hay un numerito mágico que es 1. Cuando uno mide bilirrubinas totales deberían estar en 1. Y para que se empiece a apreciar que una persona está amarilla, debe estar casi al doble. A partir de 2 ya uno empieza a ver un paciente ictérico. Pero en todo este recorrido que hemos hecho, desde que se rompe el glóbulo rojo hasta que llega al intestino, pueden pasar una serie de condiciones que pueden hacer que una persona se ponga amarilla. Por eso es importante el tema de decir, no todo lo que es amarillo es ictericia. Y no todos los pacientes que tienen una hepatitis necesariamente están amarillos. Ahora, le quiero preguntar, ¿toda condición amarilla o toda ictericia es causada por un problema de bilirrubina? Si es ictericia, sí. Sí. Vamos a ver, cuando uno aplica el término ictericia, quiere decir que los pigmentos biliares, las bilirrubinas, están elevados. Ok, no solamente es un asunto de la coloración. No, porque hay otra condición que hay que diferenciarla. Hay gente, por ejemplo, que tiene las palmas amarillas, pero los ojos están normales, y esto es beta-carotinemia. Es una gente que les da por comer mucha papaya, mucho banano, un poco de tomate, zanahorias, naranjas. Entonces tienen betacarotenos, y los betacarotenos dan esa coloración amarillo rojiza en las palmas, pero si uno le revisa los ojos están normales. Esto no es ictericia, o uno le podría decir falsa ictericia tal vez, pero no es ictericia. Ictericia son pigmentos biliares elevados, bilirrubinas elevadas. Ahora, puede ser que esta coloración amarilla sea en la piel, pero también puede ser que aparezca, por ejemplo, en la parte blanca del ojo, que ahorita se me olvida cómo se llama. La esclera. Ah, ok. ¿Verdad? Porque hay gente que tiene también la parte blanca de los ojos bastante amarilla. Sí. Ok, aquí es importante varias cosillas. La bilirrubina tiene afinidad por los tejidos elásticos. Los que tienen elastina, y en el ojo hay mucha elastina, mucho tejido elástico.
por eso es donde se empieza a notar más, también se nota en el cielo de la boca y en otras partes. Y ya cuando es extremo los niveles, pues entonces ya puedes verlo en la piel en forma generalizada. Eso es básicamente las bilirrubinas. Ahora, cuando uno tiene un paciente ictérico, cuando uno tiene un paciente amarillo, entonces ahí es donde viene el diagnóstico diferencial. Hay que empezar a buscar la causa. Porque como decíamos ahora, no todo el paciente que está amarillo, como en el caso de esta paciente, que es evidente, es necesariamente hepatitis. La gente ve eso y lo primero que piensa es hepatitis. Ahora, yo nunca he visto, ¿usted ha visto algo así? Sí, claro, y más. ¿Tan amarillo? Y más todavía. Porque yo he visto una coloración levemente como beige, digamos, pero no tan amarillo. Este, señores, está amarillo, 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 amarillo. Y ahí se le generalizó. Entonces hay que empezar a buscar entonces las causas. Porque eso es parte del diagnóstico. Aparte de la coloración, doctor, ¿qué otros síntomas acompañan esta condición? Depende mucho de la concentración de bilirrubina, de pigmento que tenga la persona. Si tiene una descoloración muy elevada, entonces ya pueden tener inclusive depósito de sales biliares. Recordemos que está muy emparentado con la vesícula porque ahí se drenan las sales biliares y la bilirrubina. Bueno, entonces pueden tener picazón, gente les da prurito que se llama. Entonces pueden tener picazón generalizada producto de las sales biliares. Y que es una picazón que no se quita con antialérgicos, ni con cremas, ni nada. Lo que uno tiene que usar son medicamentos que secuestran, que captan estas sales biliares para que a la persona se le quite el prurito, la picazón. ¿Alguna otra condición que la gente tenga que advertir en casa? Bueno, entonces aquí es donde viene uno. Cuando alguien se está poniendo amarillo, hay muchas cosas que es importante tomar en cuenta. Tal vez ahorita vamos a desplazarnos del principio para acá, pero hay signos de alarma. No es lo mismo un paciente que se pone amarillo con dolor que sin dolor. Por ejemplo, un paciente que se está poniendo paulatinamente amarillo, sin dolor, con pérdida de peso, uno se asusta. Puede ser un cáncer de páncreas, un cáncer de vías biliares. Obviamente hay que ver el patrón de las bilirrubinas. O un paciente que empieza súbitamente, se pone amarillo y tuvo un dolor intenso, probablemente, más bien estamos hablando de un paciente que se le quedaron pegados en las vías biliares una piedra. Uno le dice sarcásticamente al paciente, yo me alegro que tenga dolor, porque cuando tiene dolor y algo súbito usted piensa en piedras, algo benigno. En cambio, el paciente que paulatinamente se está poniendo amarillo o está perdiendo peso, uno debería pensar en una enfermedad maligna, como un cáncer de páncreas, un cáncer de vías biliares, un ampuloma, etc. ¿Y hay forma de determinar que eso está ocurriendo? Sí. Exactamente. Entonces, ve qué interesante, cuando uno piensa al analizar bilirrubinas, dijimos que el pigmento biliar viene y llega al hígado y el hígado lo metaboliza y se convierte en otro tipo de bilirrubina. Entonces, hay maneras de laboratorio que lo permiten a uno diferenciar la primera bilirrubina, que es la que se llama bilirrubina indirecta porque no ha llegado al hígado, y está la otra bilirrubina que que va saliendo del hígado, que es la directa. Entonces, dependiendo de cuál esté más elevado, el médico ya tiene un panorama de diagnósticos. Si uno empieza desde el principio, por ejemplo, cuando dijimos que los glóbulos rojos se rompen y que estos glóbulos rojos se rompen y producen bilirrubina, bueno, todo lo que genere que se produzca más ruptura de glóbulos rojos va a generar en forma secundaria más bilirrubina. ¿Dónde puede ver eso uno? En lo que se llaman, por ejemplo, anemias hemolíticas. Hemolíticas quiere decir anemias en las cuales los glóbulos rojos se rompen. Y estas anemias, muchas son autoinmunes, son anemias en las cuales uno produce anticuerpos que destruyen los glóbulos rojos y al destruir los glóbulos rojos se libera más bilirrubina. Entonces, todas las anemias hemolíticas es una causa interesante de elevación de bilirrubinas, de ictericia, pero que la causa no está en el hígado. Lo mismo puede pasar en procesos infecciosos severos. Un paciente que tiene un cuadro séptico severo, hay destrucción de glóbulos rojos, hay liberación de bilirrubina, y tampoco el problema lo tiene necesariamente en el hígado. Eso es parte de lo que uno establece mediante la identificación de qué tipo de bilirrubina tiene el paciente en ese momento elevado. Hay inclusive una cosa interesante, hay anemias en las cuales los glóbulos rojos tienen forma diferente. Recordemos que los glóbulos rojos deben ser como redonditos. Bueno, hay una condición en la cual los glóbulos rojos tienen forma como de banano. Eso se llama drepanocitosis. Ahí van los glóbulos rojos. Bueno, ahí van los glóbulos rojos. Bueno, imaginemos que en vez de circulares son que dan forma de alargados. banano. Entonces, ¿qué pasa? Que si tienen forma de bananito, se quedan pegados y se rompen. Hay una anemia que se llama anemia de células falciformes o drepanocitosis, que es extremadamente frecuente en Guanacaste, en la zona de Guanacaste. Y entonces usted ve a esta gente que andan siempre con palidones, siempre andan con anemia y tienen los ojos amarillentos,
porque tienen destrucción de glóbulos rojos y elevación de bilirrubinas. Entonces son casos en los cuales se están destruyendo mucho glóbulo rojo y da un tipo de ictericia sin compromiso del hígado. Otro ejemplo que es importante, por ejemplo, los chiquitos recién nacidos, la famosa ictericia neonatal. Sí, que se ponen amarillitos. Se ponen amarillitos. Entonces, el chiquito que se pone amarillo, usualmente la ictericia neonatal, usualmente es por inmadurez del hígado. Entonces, se destruyen glóbulos rojos, los glóbulos rojos llegan al hígado, y el hígado, ese sistema de enzimas, aquella famosa levadura que yo les dije que teníamos en el hígado, pues no está madura y entonces no logra dar abasto para metabolizar esta bilirrubina. Entonces empiezan a poner amarillos, usualmente después del segundo día. Y esto es interesante, cuando uno habla de bilirrubina, de ictericia neonatal, generalmente es a las 24, a las 48 horas. Si se pone amarillo recién nacido, hay que pensar en otros diagnósticos, atresia de vías biliares o cosas más serias todavía. Y son los famosos chiquitos que les dan fototerapia. Entonces la gente dice, bueno, ¿y por qué les ponen fototerapia? ¿Por qué recomiendan asolearlos para quitarle el pigmento? Ve qué interesante, la bilirrubina, podríamos imaginarnos que la bilirrubina es como una especie de andamio, ¿verdad? Bueno, este andamio nosotros podemos armarlo de una manera diferente para que los tubos queden de otra manera, para que ese tubo siempre se forme el andamio. Pero con la luz, lo que hace es una transformación de eso, de la tubería, le cambia la forma isométrica a la bilirrubina y entonces hace que la bilirrubina se pueda eliminar por orina, pues es más hidrosoluble. Entonces la fototerapia trabaja muy bien en la ictericia neonatal. Esa es la condición por la cual se ponen a asolear los chiquitos, sobre todo luz azul o la luz del día. Claro. Doctor, ¿una infección podría provocar ictericia? Claro. Recordemos que en los cuadros infecciosos severos también se da un fenómeno de ruptura de glóbulos rojos. Y esta ruptura de glóbulos rojos va a generar que también tengamos más bilirrubina que va a llegar al hígado y es bilirrubina del primer tipo, bilirrubina indirecta generalmente. Y entonces uno puede ver que esos pacientes por cuadros sépticos severos, un shock séptico, cualquier tipo de enfermedad, una meningitis, una bronconeumonía severa, cualquiera de estos puede generar que el paciente eleve las bilirrubinas. Y también quería que nos explicara, porque estaba leyendo cuando preparamos la entrevista, que algunos fármacos pueden provocar esta coloración amarilla en la piel. Una muy buena pregunta, ok. Y quería que nos explicara. Interesante. Entonces resulta que dijimos que los glóbulos rojos se rompen y ya liberan bilirrubina y esta bilirrubina tiene que entrar al hígado. Hay fármacos que pueden competir con la entrada de la bilirrubina al hígado. Compiten, entonces llegué yo, por decirlo así, llegué primero yo. Llegó primero el fármaco y no dejó que entrara la bilirrubina, entonces la bilirrubina empieza a subir, ¿verdad? Así como también hay fármacos que pueden producir reacción inflamatoria en el hígado, como una hepatitis medicamentosa, que a su vez también pueden elevar las bilirrubinas. Y supongamos que la bilirrubina logró entrar al hígado, el hígado lo logró metabolizar, ya la bilirrubina, después de haber sido sometida a enzimas, va a salir hacia las vías biliares y hay medicamentos que pueden entorpecer la salida. Entonces los medicamentos pueden alterar y elevar las bilirrubinas. Interesantemente, dentro de ese grupo tenemos antibióticos como la gentamicina, el cloranfenicol y una cosa muy importante y de uso muy frecuente son los anticonceptivos orales. Los anticonceptivos orales pueden generar ictericia en algunos pacientes. Algunas personas que tienen problemas circulatorios también refieren que la piel se les pone amarilla. ¿Hay alguna relación? Ok, aquí ya es diferente. Por ejemplo, otra de las cosas que uno ve, un paciente que tiene problemas circulatorios puede desarrollar hematomas. Hematomas es una colección de sangre y cuando esa sangre, dependiendo del tamaño del hematoma, se empieza a reabsorber, puede generar ictericias. Es como un moretón, un hematoma. Como un moretón. Lo que pasa es que los moretones pequeños no generan ictericias salvo los cambios normales de coloración a nivel local. Pero si alguien, por ejemplo, tiene un trauma abdominal severo, hizo un sangrado, tiene un hematoma, hablemos de 1 litro de sangre, por ejemplo, cuando eso se empieza a degradar, puede generar ictericia por absorción. Porque absorben bilirrubinas. Claro. Quiero recordarles que podemos abrir un espacio más adelante para que el doctor Rojas conteste las preguntas que ustedes quieran hacernos. Hay 2 vías, el Facebook para sus preguntas por escrito y si quieren que los veamos y que nos veamos cara a cara, pues nos mandan un video también a través del WhatsApp 6087-7777. Yo sé que el tema, doctor, es otras causas de coloración amarilla que no son necesariamente problemas en el hígado, pero no quiero dejar pasar la oportunidad de preguntarle, bueno, ¿cuáles sí están relacionadas con problemas en el hígado? Ok, entonces imaginémonos esta máquina tan fabulosa que es el hígado. Al hígado le van a llegar los pigmentos biliares
y ahí van a ser sometidos a la acción de algunas enzimas. Pues resulta que hay gente que tiene deficiencia de esas enzimas. Eso es interesante. Entonces, ¿tengo menos cantidad de cuajada para hacer queso o tengo menos cantidad de levadura para hacer el pan que iba a hacer? Entonces, resulta que no se metabolizan en forma adecuada los pigmentos. Por ejemplo, hay un síndrome que es interesantísimo, que se llama síndrome de Gilbert, como decir Gilberto, pero sin la O. Este es un problema congénito, tiene menos cantidad de enzima a nivel de hígado, y entonces, ¿qué pasa? Vienen los pigmentos biliares, una parte la trabaja la enzima, pero es tanta la cantidad de pigmento que llega que el hígado no lo puede manejar. Entonces, estas personas normalmente andan con los ojos amarillos, no tienen ninguna sintomatología, están en buen estado general, no requieren tratamiento, no se complican, no evolucionan a una cirrosis, siempre están amarillillos. Y es interesante porque en algunas condiciones se ponen todavía más amarillos. Se ponen más amarillos si hacen ejercicio, si toman licor, si están en ayunas. Después de una cirugía se pueden poner más amarillos o después de un cuadro infeccioso se pueden poner más amarillos y después de eso desaparece. Eso se llama síndrome de Gilbert. Y también a nivel de hígado, también existen otros síndromes genéticos. Hay uno que se llama Crigler-Najjar. Ese es peor todavía, del cual hay dos tipos. Pero hay un tipo en el cual dijimos que en el Gilbert teníamos una menor cantidad. En el Crigler-Najjar 1, el paciente no tiene del todo esa enzima, no tiene la levadura, no tiene la forma de transformar las bilirrubinas. Entonces estos pigmentos se acumulan. Y es otra pregunta que me dijiste, bueno, ¿qué pasa cuando los pigmentos suben? Bueno, resulta que los pigmentos estos que no son sometidos a las enzimas del hígado empiezan a subir. Y en medicina se dice que son lipofílicos, o sea, atraviesan la grasa. Y si atraviesan la grasa pueden llegar al cerebro. Y en el cerebro existen unos ganglios que se llaman ganglios basales. Y esos ganglios basales se tiñen con las bilirrubinas, se llama kernicterus. Y en la ictericia neonatal es una de las causas y puede un pronóstico muy malo, muy reservado, porque no tienen esas enzimas que deberían tener en el hígado. Otra causa, aparte de estas que estábamos mencionando ahí en hígado, son más bien los pacientes que, por ejemplo, ya llegaron, metabolizaron las enzimas, lograron hacer lo que tenían que hacer con la bilirrubina y la pobre bilirrubina va para afuera hacia la bilis y no logra salir. No logra salir, ¿por qué? Porque hay otra deficiencia de enzimas a nivel de hígado y ahí surgen otros síndromes. Hay un síndrome que se llama Ewing-Johnson y otro que se llama síndrome de Rotor, que lo que hacen es eso, no sale la bilirrubina porque tiene una deficiencia enzimática. Pero también a nivel de hígado, todo lo que dañe hígado podría eventualmente elevar las bilirrubinas. Por ejemplo, tenemos en Costa Rica existe una alta incidencia de pacientes que tienen depósito de cobre anormal en hígado. Eso se llama enfermedad de Wilson. La enfermedad de Wilson, que es por deficiencia también de una enzima, hace que se acumule cobre en el hígado y pueden evolucionar hacia una cirrosis por depósito de cobre. O hay otro tipo de pacientes en los cuales se deposita exceso de hierro en el hígado. La gente piensa que el hierro es bueno, pero el exceso de hierro depositado en hígado genera cirrosis y también se puede poner amarillo. Eso se llama hemocromatosis. Y también, indudablemente, todos los cuadros virales que puedan afectar hígado, estamos hablando de hepatitis B, hepatitis C, hepatitis D, citomegalovirus, mononucleosis, pueden afectar hígado y también elevar las bilirrubinas. Una vez que aparece la ictericia, ¿tiene cura esto? Ok, entonces aquí es donde viene lo que se llama el esquema diagnóstico, porque cuando uno ve un paciente ictérico, un paciente amarillo, pueden ser N cosas. El médico tiene que establecer en base a la historia clínica, en base a signos agregados, pérdida de peso, fiebre, etcétera, si es la primera vez que se pone amarillo, si se ha puesto amarillo en otras ocasiones, si está embarazada, no está embarazada, porque ahí va a estar haciendo el médico un esquema diagnóstico para saber si algo tiene reversibilidad o no. Y la analítica, que es como le dicen los españoles a los exámenes de sangre, lo orientan a uno montones, porque uno puede establecer con las bilirrubinas si son bilirrubinas que se originaron antes de llegar al hígado, si son bilirrubinas que más bien son después de haber pasado por el proceso de hígado, si hay unas enzimas también de hígado que nos pueden medir reacción inflamatoria, que se llaman transaminasas, y hay otros exámenes, hay uno que se llama muy bonito, que se llama fosfatasa alcalina, que le pueden medir a uno si tiene obstrucción. Entonces, en base a la historia clínica, en base a estos exámenes, el médico se va orientando para ver cuál es el diagnóstico y en base al diagnóstico
ver si tiene tratamiento, si es de manejo conservador, como dijimos en el Gilbert, que no hay que hacer nada, o si el paciente tiene una obstrucción más bien. Estos del síndrome de Gilbert viven así sin ningún problema. Toda la vida andan amarillillos ahí, son con 5% de la población anda así. Es solamente esa condición. Están los ojos amarillillos. Pero es como tener los ojos café, verdes, azules o... Sí, es la parte blanca que se les pone amarillo. Hacen ejercicio, se ponen más amarillo. Hacen ayuno, se ponen amarillo. Tienen una infección, se ponen más amarillos. Van a una cirugía, se ponen más amarillo. Pero lo que tienen es una deficiencia parcial de una enzima, pero llevan una vida completamente normal. Perfecto. 9:23. Estamos conversando con el doctor Manuel Rojas acerca de me puse amarillo. ¿Cuál puede ser la causa más allá de los problemas del hígado que hemos conversado o de la hepatitis, ¿verdad? Que es lo primero en lo que pensamos. Vamos a irnos a una pausa comercial y ya casi regresamos con preguntas de Maripaz, Tati Bermúdez, Ana Ali, Rebeca García, Adriana Vargas. Hay mucha gente que está preguntando. Ya venimos. Habíamos dejado preguntas, doctor, interesantes que nos hacen nuestros televidentes y no quiero que se me acabe el tiempo de la entrevista sin poder presentarle por lo menos algunas. Por ejemplo, Maripaz dice, soy paciente de cáncer de mama y he notado últimamente la planta de los pies amarillos. Y ella quiere saber si esta condición estará relacionada con el cáncer. Muy probablemente que no. Casi siempre la coloración de palmas y de plantas casi siempre son por beta-carotinemia, es decir, el depósito de carotenos. No es necesariamente ictericia. Ictericia se va a manifestar usualmente primero en los ojos. ¿Por qué? Porque tiene más tejido elástico. Las bilirrubinas tienen afinidad por el tejido elástico y el que tiene más tejido elástico, evidente es el ojo. ¿Qué podría ser entonces lo que le está pasando a Maripaz? Carotenos, probablemente que tenga carotenos, es decir, la gente que come mucha papaya, mucha sandía, mucha naranja. Generalmente la gente que ha tenido cáncer, que les mandan dietas de este tipo, tomar bastante tomate, bastante naranja, bastantes tipos que tienen betacarotenos y les da ese color. Tati Bermúdez, mi hija tiene drepanocitosis. Drepanocitosis. Perdone, sí. Drepanocitosis. Ok, gracias. Y hace 2 años le quitaron el vaso. Ella toma sus medicamentos, pero aún se le pone un poquito amarillo en las esquinas de los ojitos, dice. ¿Es todavía normal eso? El fenómeno de drepanocitosis, que es lo que se llama la anemia de células falciformes, que fue la que dijimos al principio, que tiene forma de bananito. Eso es una deficiencia en la membrana del glóbulo rojo que hace que colapse y agarre esa forma de banano. Eso no se va a quitar, ella va a seguir siempre teniendo drepanocitosis. Lo que pasa es que le quitaron el vaso porque el vaso tiene un montón de funciones, entre ellos destrucción de glóbulos rojos, destrucción de plaquetas. Probablemente ya tenía un vaso muy crecido y estaba con hiperesplenismo, o sea, aumento de la función del vaso. Eso quita que haya menos anemia, menos destrucción de plaquetas, pero sigue siendo drepanocítica. Siguen destruyéndose con más facilidad los glóbulos rojos y sigue liberando más bilirrubina, entonces siempre va a andar con una coloración amarillenta en los ojos. ¿Es una condición para el resto de la vida? Es para toda la vida, sí. Y se presenta en familias, es importante. Y por cierto, doctor, si a una persona le quitan el vaso, ¿qué consecuencias tiene esto? Eso es una buena pregunta. Cuando quitan el vaso, una de las cosas que tiene, lo que más se le da seguimiento al paciente es la exposición o la susceptibilidad a infecciones, sobre todo infecciones por neumococo. Eso es lo que más hay que cuidar. Pero la persona puede llevar una vida normal sin el vaso, pero vigilando esto y dándole protección o profilaxis a infecciones por neumococo. Ana Lee, yo me puse amarilla con vómitos muy fuertes y me dijeron que era una intoxicación. Se me regó la bilis durante varios meses y me dijeron que no podía donar sangre nunca más. ¿Esto es cierto? Es complejo porque habría que tener un buen diagnóstico, ¿verdad? Habría que ver si lo que ella realmente tuvo fue una colecistitis, es decir, una reacción inflamatoria de vesícula, secundaria a algún tipo de alimento o de comida, y que esto le generó los vómitos, la coloración amarillenta, o si hay otra cosa de fondo. Para que a alguien le prohíban que tenga que donar sangre, usualmente son los pacientes que han tenido un cuadro infeccioso de tipo viral. Estamos hablando de hepatitis B, hepatitis C, cosas por el estilo. Así que habría que darle más seguimiento a ella. Aprovecho esta pregunta de Ana Lee para que nos explique algo que me voy a salir un poquito, pues que siempre he tenido la duda. Esto de que se me regaron las bilis, ¿es real? O sea, o es un asunto de un... es un decir. De un decir, sí. Sobre todo que la mamá le decía a uno, es que este chiquito me riega las bilis. O sea, como cuando uno se jalaba una torta muy grande o alguien se llevaba un enojo muy fuerte. La gente dice popularmente esto, pero ¿tiene algún asidero científico eso? La bilis se produce en el hígado, que es, como dijimos, es un jabón que lo que permite es la absorción de grasa a nivel del intestino.
pero se almacena en la vesícula. La vesícula, cuando recibe el estímulo, la vesícula se da cuenta que llegó comida al intestino y entonces se contrae y envía esta bilis al intestino para favorecer todo ese fenómeno que hemos dicho. Pero en realidad, por estados emocionales, que la vesícula se contraiga o no se contraiga, no. Casi siempre lo que vamos a tener, sobre todo a ese nivel, sobre todo el lado derecho, es el intestino grueso. Y también hay un poquito de aquí en la boca del estómago que podría ser gastritis, entonces la gente identifica esos dolores como que fuera vesícula y dice un ataque de bilis, pero en realidad no es así. Y cuando alguien es muy colérico, que le dicen que es higadoso, tiene que ver con el hígado en realidad. Pues más o menos, en realidad lo que le llaman es humor bilioso, el estado de ánimo de la persona, lo correlacionan siempre con bilis, pero la función de la bilis es otra cosa, no tiene que ver nada con eso. La bilis es un jabón, es una sustancia que hace que las moléculas de grasa se fraccionen. Esa es la única función real de la vesícula, de la bilis, y arrastrar también las bilirrubinas. Ok. Rebeca García le pregunta si es posible que la persona que sufre de pancreatitis crónica severa pueda tener ese tipo de coloración amarilla también. Sí, claro. Sí. De hecho, la pancreatitis crónica, hay una cosa interesante. Cuando uno se imagina varios órganos interconectados que se llaman hígado, que se llaman páncreas, que se llama vesícula, es como imaginarse una carretera, varias carreteras. Entonces del hígado salen dos carreteras, una que se llama conducto hepático derecho, el conducto hepático izquierdo. Esas dos carreteras pegan en una carretera que es el conducto hepático común y caen a una carretera principal, la más importante, que se llama colédoco. Ese colédoco va a llevar todas estas secreciones de hígado, de páncreas, hacia el intestino. Ese es el colédoco. Pero resulta que al colédoco también llega otra carretera que viene del páncreas, a veces es una o dos, el conducto pancreático principal, y a veces hay uno que es accesorio, y viene el otro conducto que viene de la vesícula. Todos estos drenan en el colédoco. Bueno, entonces resulta que cualquier proceso que produzca inflamación en alguna de estas autopistas va a recargar las demás. Entonces, procesos de páncreas, cáncer de páncreas, tumoraciones de páncreas no necesariamente malignas, piedras en la vesícula, tumores en el colédoco, todo esto puede repercutir tanto en hígado como en páncreas y generar también que el paciente tenga dolor y se pueda poner amarillo. Claro. Vea, doctor, hay 3 preguntas para terminar que tienen que ver con niños. Adriana Vargas hace la primera. Cuando le pasa esto a los bebés recién nacidos en sus primeros días, ¿eso se puede repetir más adelante? Si es una ictericia neonatal, no. No. Si es una ictericia neonatal, se supone que recordemos que cuando habla de una ictericia neonatal está diciendo que el bebé o tiene un hígado inmaduro que todavía no tiene una cantidad adecuada de enzimas. Después el hígado debe madurar y empezar a ejercer la función que debe de ser. Entonces, si se vuelve a poner amarillo, no era ictericia por inmadurez, hay que buscar otra causa. Ok. Kenyer Pizar, a mi hijo le hicieron exámenes, salió con la bilirrubina alterada, pero nunca se puso amarillo, sino que esto le provocó mareos muy seguidos y se le nubla la vista, dice. Quisiera saber si esto es por tener la bilirrubina alta. Ok, primero hay que establecer los niveles de bilirrubina. Recordemos que para que una persona se empiece a poner amarillo, debe tener para arriba de 2 los niveles de bilirrubina. Usualmente, pero hay gente que tiene 1,5, tiene bilirrubinas altas, pero no están amarillos. Y siempre es importante ver cuál de los 2 tipos de bilirrubina está elevado, porque en base a eso el médico se orienta. Puede ser que inclusive sea hasta un síndrome de Gilbert, como estábamos mencionando al principio. Perfecto. Ferrangel, mi hijo tiene 10 meses y tiene toda la piel amarilla, excepto sus ojos. ¿A qué puede deberse? Probablemente entonces no sea una ictericia, probablemente no sea depósito de bilirrubinas. Habría que ver lo que estábamos hablando, era si es beta-carotinemia, que es el depósito beta-carotenos, porque come mucha papaya, mucho banano, mucho, ¿cómo se llama? Naranja. Zanahoria. Sí, zanahoria, que generan este tipo de coloración. Perfecto. Y hay una cosa interesante también, que se me olvide, antes que se me olvide. Sí. En el embarazo también se puede dar que se pongan amarillos. Eso se llama la ictericia o el síndrome colestásico del embarazo, que hace que conforme avanza el embarazo, sobre todo en el tercer trimestre de embarazo, se puedan poner amarillos, y es una condición que puede repetir en embarazos siguientes. Pero inmediatamente después el parto ya Después del parto normalizan, sí. Ok. Quería terminar con la pregunta de Lisette Gutiérrez. Un familiar mío tuvo leptospirosis. Ajá. Como consecuencia, sus ojos quedaron de un color amarillento y le da mucha picazón. ¿Usted qué le recomienda? Pregunta Bueno, ella. aquí primero es estar seguro del diagnóstico de la leptospira, ¿verdad? La leptospira es una enfermedad seria que puede producir fallo hepático, puede producir fallo de riñón inclusive también, y es importante saber si ya está controlado, si ya pasó el episodio infeccioso. Está causada por los animales, ¿verdad? Sí. Por la orina de algunos animales como las ratas, ¿verdad? Exactamente.
O sea, usualmente por agua contaminada. Agua contaminada. Exactamente. Y entonces puede producir un proceso que se parece mucho a una hepatitis viral, pero es una hepatitis por leptospira. Pero también hay que ver la repercusión. O sea, supuestamente un paciente que ya tuvo leptospira debería normalizar teóricamente su función hepática. Si el paciente no ha normalizado la función hepática, habría que buscar qué otras causas hay de fondo, o si ese hígado estaba previamente lesionado o tiene alguna otra condición que favorezca que todavía esté amarillento. Perfecto. Doctor, ¿algo que quiera agregar para terminar? No, básicamente con lo que dijimos al principio, yo creo que el paciente que tiene ictericia, el paciente que está amarillo, no debe conformarse a pensar que sea siempre hepatitis, sino que hay que hacer un diagnóstico diferencial, porque puede haber enfermedades muy, muy leves, desde, como dijimos, un Gilbert que no se le hace absolutamente nada, hasta pacientes que pueden tener lesiones de carácter tumoral y que son de pronóstico reservado, que existen condiciones que son fáciles de corregir suspendiendo medicamentos, algunos son por antibióticos, otras veces son por anticonceptivos orales. Entonces el médico debe hacer un diagnóstico diferencial para ver realmente qué es y qué tratamiento darlo. Hay enfermedades que también requieren tratamiento. La enfermedad de Wilson requiere tratamiento, la hemocromatosis requiere tratamiento. Entonces es un sinnúmero de enfermedades que pueden hacer que una persona se ponga amarilla y el diagnóstico diferencial es importante. Nosotros tenemos una página que se llama Rojas Medical Center. Ahí vamos a subir un esquema de diagnóstico diferencial de todo lo que es ictericia. Para complementar, vea, le voy a meter un gol en el último minuto, en la Sapriora. Sí, está bien. Javier Badilla le manda una pregunta por video. Está bien. Buenos días, don Randall. Saludos al doctor. La pregunta es, cuando únicamente el ojo o la parte blanca del ojo es la que está amarilla o se pone amarillenta y la piel está normal, ¿qué significa? Muchas gracias. Muy buena pregunta. Gracias, don Javier. Lo primero que hay que hacer es ver si es ictericia o no. ¿Está bien? Entonces, en ese caso, la coloración amarillenta, lo que deberíamos es medirle las bilirrubinas. Si las bilirrubinas están normales, estamos tranquilos. Eso es con un examen de sangre. Exacto, necesitamos también de bilirrubinas. Si está en bilirrubinas normales, la coloración no es por, ¿cómo se llama? Por bilirrubinas. La gente afrodescendiente tiende a tener los ojos un poquito más rojos y a veces un poquito más amarillentos. Eso también es importante tomarlo en cuenta. Pero lo primero que hay que empezar es ver si realmente son bilirrubinas o no. El examen de sangre se mide y eso ya lo orienta a uno para ver si hay que hacer estudios ulteriores en ese tipo de pacientes. Perfecto. Bueno, recuérdele de la página entonces. Rojas Medical Center. Ok. Y también el doctor está disponible en el 2248-0000, en el 8370-0000, y él siempre está contestando amablemente sus preguntas en preguntasdepacientes@gmail.com, que es una de las vías, uno de los mecanismos que el doctor ha establecido de comunicación con sus pacientes. ¿Verdad? Le mandan muchas preguntas por ahí. Ahí llegan montones ahí. En este momento 3.120. Sí, doctor, tiene buena ahí tarea. voy poquito a poco. Tiene buena tarea para el fin de semana. Para todos los días. Gracias, doctor. Gracias a vos. Gracias por acompañarnos.